Buenos días. Me han invitado para que os expliquemos el proceso de un proyecto colaborativo que industrializado y en concreto un proyecto que hemos realizado con EvoWall. Nosotros somos un estudio de arquitectura de más de 25 personas en el que trabajamos en tres líneas: la parte de sostenibilidad, la arquitectura y la planificación Lean. Casi todos en este sector pues nos encontramos que en el proceso de construcción tradicional tenemos algunos de estos síntomas en las obras, en los cuales pues nos vemos afectados, como la falta de relaciones de confianza a la hora de redactar un proyecto y de gestionar un proceso de obra, la falta de liderazgo en los equipos de gestión de proyectos y obra, la gran variabilidad e incertidumbre que tenemos hoy en día en las obras, pues que estamos siempre apagando incendios, unas planificaciones con flujos de trabajo que se interrumpen, trabajo separado y en silos pues que provoca disfunciones y malas experiencias, muchos sobrecostes y retrabajos en el proceso de construcción y luego una gran cantidad de despilfarros, ¿vale? Todo esto, pues, cómo tratamos de solucionarlo, cómo tratamos de trabajar y las diferencias que hay entre el sistema tradicional y el sistema industrializado. En el sistema tradicional, pues, tenemos constantemente incrementos de costes de construcción, tenemos un incremento de plazos y tanto en fases de proyecto como en fases de construcción. Tenemos un seguimiento de los proyectos offline que perjudica pues, la fase del proyecto, una escasez de mano de obra cualificada y propuestas de proyecto no testadas. Todo esto, pues, ¿cómo lo solucionamos? Pues haciendo una ingeniería de valor en fase de diseño y trabajando conjuntamente con equipos de construcción y de obra. Hacemos una planificación transparente desde momentos tempranos del proyecto, tanto controlada como participando todos los miembros del proyecto. Llevamos un seguimiento de los proyectos online, utilizamos la tecnología y la digitalización para mejorar los procesos y, por supuesto, pues intentamos trabajar con sistemas de construcción industrializada y una utilización de herramientas Lean. Esto, para que funcione en una obra, nosotros nos gusta desglosarlo en tres partes. Tenemos al promotor, que es la figura que quiere llevar a cabo un proyecto y para el cual nos contratan a todo el resto del equipo. Al final el promotor tiene unos objetivos de coste, tiempo y calidad que quiere llevar a cabo y de los cuales tenemos que ser conscientes todo el equipo que estamos trabajando para estos promotores. El equipo de diseño, pues que tiene que aportar una parte de diseño y arquitectura, tiene que trabajar con materiales y tiene que pensar una sostenibilidad de todo el proceso, no solo ambiental, sino una sostenibilidad global del proceso. Y luego es muy importante la figura del constructor. El constructor que tiene que aportar sistemas industrializados al proyecto, tiene que trabajar por componentes y además es muy importante pues, los materiales que acabemos escogiendo para todo este proceso. Hoy en día en arquitectura podemos hacer muchas cosas y se tiende a pensar de que cuando trabajas en un proyecto industrializado dejas un poco de lado pues, el diseño, la arquitectura y el trabajar un buen proyecto que luego puedas vender. En este caso, para nosotros es importante aunar el diseño con la parte de industrialización, trabajar en unos edificios que sean sostenibles y de baja demanda energética y además la importancia de escoger y trabajar con diferentes sistemas constructivos. En esta arquitectura singular que nos gusta trabajar, pues trabajamos aparte de con elementos industrializados, con los materiales del entorno, hay que integrar los edificios y hay que pensar en estos proyectos de una manera global y aterrizándolos en el lugar donde trabajamos. La industrialización no puede ser ajena al sitio donde nos implantamos los edificios, por lo cual es muy importante este tipo de trabajo previo que hacemos. Hay proyectos industrializados, son un ejemplo, que pueden ser 100% sostenibles, utilizando materiales que se produzcan íntegramente en una fábrica y además pues, que aporten componentes tanto a nivel de materiales como a nivel de cómo se colocan y cómo funcionan estos materiales y estos proyectos y a nivel de eficiencia energética. Además, la industrialización nos permite trabajar los temas de demanda energética desde otro punto de vista. Los materiales están mucho más testados, el tema de los aislamientos, cómo colocamos en los proyectos y cómo los trabajamos nos permite
tener unas envolventes de edificios con muy bajas demandas y que además nos aportarán muchas ventajas para poder colocar un bajo nivel de sistemas en instalaciones. También, y nosotros nos gusta decir que trabajamos los edificios pues con una fórmula, ¿no?, de 1 metro cuadrado saludable más 1 metro cuadrado eficiente, que es lo que nos aporta la industrialización, equivale a 1 metro cuadrado inteligente, que es lo que tratas de aportar como global de un proyecto, ¿no? Estos proyectos en los cuales trabajamos una muy baja demanda energética, que además luego hay que medir. Nosotros pensamos que todo esto no solo es explicarlo, sino que hay que medirlo para poder comparar los diferentes proyectos y tener unos datos con los que puedas ir avanzando. Tenemos pues tanto las emisiones de CO2, que hoy en día cada vez está cobrando más importancia en nuestro sector, el consumo de energía que producen los edificios, el confort térmico que acabas produciendo en las viviendas y por último, pues un elemento que trabajamos bastante es el ahorro de agua, que en este tipo de construcciones pues nos permite conseguir resultados muy buenos. Además, todo este tipo de proyectos son fácilmente certificables con cualquier certificación de las que tenemos hoy en día en el sector, estandarizadas, y nos permiten pues darle un valor adicional por unas entidades independientes a todos nuestros proyectos. El trabajar de esta manera nos permite pues que venga alguien de fuera, valide todo este trabajo que se está realizando, y esto de cara a fondos de inversión o a promotoras cotizadas y demás, pues es un valor añadido que le permite tener ventajas sobre todo en financiación y en resultados de estos proyectos. Un papel muy importante creemos que lo juegan los constructores, tanto a la hora de escoger el sistema industrializado con el que vamos a trabajar, que pueden ser sistemas integrales 3D y completos, o simplemente trabajar con algunas partes del edificio, con componentes, y todo ello juega un papel muy importante en la elección de los materiales que van a conformar todos estos sistemas industrializados. Hoy en día tenemos desde componentes que se pueden utilizar en fachadas, en baños, en diferentes partes del edificio, en la estructura. Tenemos tecnologías como el steel frame, que son estructuras ligeras, que se emplean también para producir y construir más rápido. La madera, como el CLT, o en este caso, pues la tecnología que utilizamos con EvoWall, que es un compendio más bien, diríamos, a la parte de componentes, que utilizas parte de steel frame, parte de hormigón ligero, trabajas muy bien el tema de aislamientos, y todo esto te permite dar soluciones parciales o integrales a los edificios que son muy interesantes para trabajar según qué tecnologías. Una de las partes para nosotros muy importantes en los proyectos es trabajar con una metodología o un sistema de trabajo que nos permita hacer que todo esto llegue a estar integrado y englobado de una misma manera, ¿no? Para nosotros es muy importante pues la filosofía Lean Construction, que viene de la industria, se ha utilizado mucho en las fábricas, y creemos que es muy importante también trabajar con esta metodología de esta manera en el proceso de diseño y de construcción de las viviendas. En la industria pues ya veníamos de una producción artesana que pasó a una producción en masa, que es lo que creemos que en estos momentos está la construcción, y deberíamos ir camino a una producción lean, industrializada, trabajando de otra manera. Esta la industria la lleva un proceso de 100 años. En construcción, actualmente, pues prácticamente estamos empezando con este tipo de producción y de trabajo, y es lo que nos tiene que llevar a convertirlo en un estándar del sector, ¿vale? ¿Qué producimos o qué trabajamos con la metodología Lean? Pues intentamos optimizar los procesos, eliminar desperdicios y añadir valor en todos estos procesos. En la industria tenemos un despilfarro aproximado del proceso de fabricación de un 26%, cuando en el sector de la construcción estamos en un despilfarro casi de un 60%. Tenemos muchísimo a mejorar, introduciendo sistemas industrializados y metodologías de este tipo. Podemos mejorar de una manera muy eficiente y muy amplia todos estos procesos. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues trabajando en proyectos colaborativos, que lo primero de todo es tratar de sacar a la gente de estos silos separados, ¿no? Normalmente trabajan los proyectistas por un lado, el cliente por otro lado, las subcontratas, y juntarlos en un proceso de relación de confianza en el cual pues todo el mundo tiene que poner sus cartas encima de la mesa y ser sobre todo honrados en la manera en la que se trabaja. Esto, cuando lo aunamos bajo la metodología Lean Construction, pues tenemos por una parte las partes de estrategias legales y comerciales, ¿no? El contrato colaborativo juega un papel muy importante,
cómo nos contratará este promotor a todos los que vamos a intervenir en el proceso y quién gana, cómo se gana y cómo conseguimos los objetivos, ¿no? Sobre todo es muy importante que los promotores sean transparentes a la hora de marcar estos objetivos en los cuales tenemos que trabajar. Las estrategias de gestión, pues es importante saber quién va a liderar estos equipos de trabajo, cómo se van a llevar a cabo, qué planificación va a haber, cada cuánto se van a producir las reuniones, con qué metodología vamos a producir estas reuniones. Luego las estrategias sociales, ¿no? Al final, cómo se va a producir esta toma de decisiones, quién va a decidir, se pone esta solución, cómo se va a llevar a cabo. Es muy importante el entorno en el que se produzcan todas estas reuniones de trabajo. Nosotros nos gusta mucho trabajar en unas salas de reunión que le llamamos las Big Room. Son las salas donde se produce todo el desarrollo del proyecto. Dependiendo de la escala no siempre es posible, pero bueno, ni que sea en la sala de reuniones del promotor que te deja tener unos paneles. Bueno, por pequeño que sea el proyecto o grande, siempre se encuentra un espacio en el cual se pueden llevar a cabo estas reuniones ayudándonos de paneles visuales, de estrategias, de indicadores, de material que va a ayudar a todo el equipo a entender mejor el proceso en el que se desarrolla todo el trabajo. Este es un proyecto de ejemplo que trabajamos este año con EvoWall. Es un proyecto de 10 viviendas unifamiliares. Aquí el promotor tenía un objetivo muy claro de coste, de tiempo en el que quería realizarse, porque quiere poder iniciar un proyecto después de la temporada de verano y poder entregar las viviendas el verano siguiente. Además, necesitamos un proceso de maduración y comercialización en el cual pues trabajamos todo el equipo de trabajo y sobre todo un coste garantizado o ajustado desde el principio. Aquí teníamos una serie de condicionantes, como era un terreno con una fuerte pendiente, un urbanismo muy rígido, el cual pues se tuvo que negociar con el ayuntamiento cómo se colocaba, y una definición de objetivos y de calidades que el promotor pues quería tener para poder vender su producto. Aquí vimos que era clave en estas viviendas conseguir una estandarización máxima, para lo cual tratamos de jugar con dos tipologías que se fuesen coordinando y moviendo para garantizar un poquito la mejor optimización del sistema, en este caso de EvoWall, pues tanto fuese por alturas como por anchos, optimizar las luces, y con ellos trabajamos que al final, con dos tipologías y una de ellas un poco incrementada, resolvíamos las 10 unidades de vivienda haciendo simetrías y colocándolos en diferentes cotas, pero nos permitía, buscando la repetición, llegar a cabo todo este trabajo. Al final, lo clave en este tipo de sistemas es cómo vas a trabajar con un sistema de muros de carga, cómo vas a colocar las luces del proyecto y cómo vas a generar esta repetición de estos modelos que se tienen que ir mezclando. Entonces, es muy importante pensar en la estructura desde el primer momento. No puedes hacer las distribuciones y luego llegar a la estructura porque tienes que volver a empezar prácticamente. Muy importante cosas como la ubicación de la escalera, los huecos de instalaciones, los voladizos. En este caso trabajamos unos voladizos que tratamos de siempre ayudarlos con una serie de pilares. Entonces, estos voladizos, simplemente buscándoles un tipo de apoyo que nos permitían, además, utilizarlo pues como un porche de las viviendas, nos facilitaban la optimización de todo el proyecto. Y en este caso, la pieza clave es el panel que va totalmente integrado, que es como este panel que veis aquí, que es trabajar también, por ejemplo, para el tema del ahorro, las aberturas. Había unas medidas máximas y mínimas optimizadas con las cuales estuvimos trabajando todo el proyecto para que de esta manera pues poder tener un precio óptimo de aberturas. Y bueno, esto es el ejemplo que hemos trabajado con esta gente. Agradeceros el tiempo y la escucha, y cualquier pregunta que tengáis sobre el proceso, pues estaremos encantados de explicaros y de participar.